Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Bien, bien, gracias. ¿Todo en orden? Muchachos, ¿me escuchan ahora sí? Se está cortando mucho. Sí, profe. Sí, señor, sí se escucha bien. Sí, perfecto. Ok. Me sacó como 2 veces esta vaina. Calidad 1A. Listo, muchachos. Bueno, ¿en qué quedamos, doctores? ¿Cómo vieron la situación ayer? Muy interesante el tema, doctor, sobre todo porque pues eh, lograron sacar adelante el caso en relación con la suspensión de la medida de aseguramiento, era alargar alargar la detención preventiva, ¿cómo es lo que le han aplicado a ellos? La prórroga. Sí, a prorrogar el tiempo de la medida de aseguramiento. Es un tema bien interesante, pero varias cosas a connotar ahí. Primero, que la medida de aseguramiento, como les decía, se diferencia totalmente de los fines de la pena que nosotros venimos proclamando. Y por eso nosotros tenemos que ver una situación y es, recuerden que el juez mencionó que la medida de aseguramiento era constitucional y no legal. Y eso es una gran diferencia con la pena, porque la medida de aseguramiento se puede implementar simple y llanamente por unos principios que están salvaguardados por la Constitución Política de Colombia. Por eso es constitucional. Eh, Mirando un poco más en detenimiento la aplicación de los punibles, cómo podemos aterrizar un tipo penal con diferentes acciones y lo que yo quería que ustedes miraran, la calificación jurídica que se le da a los hechos, cómo la están manejando, cómo la están derivando, cómo vienen a encuadrar cada una de las participaciones de unos hechos en el tipo penal. Pero si alguien tiene algo que agregar, comentar, por favor levanten la mano. Me gustaría escucharlos de qué análisis pudieron realizar. Eh, ¿Les gustó o no les gustó? Jorge, te escucho. Doctor, buenas noches. Pues a mí siempre me ha llamado la atención que en cuanto a la competencia, digamos, o a la función de la Fiscalía General de la Nación, siempre ha sustentado con base en la inoperancia, y lo digo con todo el respeto, solicitando no levantar esta medida preventiva de la libertad, máxime cuando ellos no han ejercido su papel como tal. Entonces, violan definitivamente los derechos fundamentales y el derecho a la libertad, que no tiene nada que ver con la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación. Inclusive el pretender, el pretender prorrogar una medida de aseguramiento que está vencida, eh, en el trasfondo vendría siendo una actividad que podría demostrar, sin lugar a duda, una situación de menoscabo a tal punto que podría llegar a tomarse como una actuación temeraria por parte de un fiscal. ¿Vale? Dumar, te escucho. Doctor, buenas noches. Pues yo básicamente observo es que
la fiscalía, en este caso el representante de la fiscalía, como que no tiene los, o se dice, los dientes necesarios para argumentar los hechos que pronto pretendía, ¿no? O sea, es decir, como que la fiscalía, los casos que hemos visto, como que pierde todos los casos. No sé, o sea, esa es la impresión que yo me llevo. Y más encima con el entusiasmo que tenía el doctor ahí, entonces peor. Pero sí, es como si le faltara a la fiscalía argumentación, le faltaran principios, no sé, pero como que vamos perdiendo como todos los casos. Juan, mira, hay muchos fiscales muy buenos, demasiados. Gente que uno se le quita el sombrero de los buenos oficios que ejecutan. De verdad que hay fiscales que no le dan opción a uno, sino como defensor decir a su cliente le tocó aceptar cargos o hacer un preacuerdo. No hay nada más que hacer. Qué buena investigación, está todo estructurado, qué buen trabajo el de ese señor fiscal. Y hay otros en los cuales uno dice, "Mm, esto se puede pelear, ¿cierto?" Finalmente, hay eventos, doctores, en los que siempre uno se va a juicio, siempre se va a juicio sí o sí. Y es en esos eventos en los cuales la inocencia brilla. Cuando la inocencia brilla, por más que la fiscalía quiera mostrar que no hay inocencia, uno tiene que tener la gallardía de enfrentar un juicio oral. Pero si ustedes van a enfrentar un juicio oral, tienen que tener una buena estructura del tipo penal, porque desde ahí es donde vamos a encontrar los mayores errores de la Fiscalía General de la Nación en las calificaciones jurídicas. Y eso en concordancia con los hechos jurídicamente relevantes, porque a veces quieren adecuar una conducta a punta de hechos indicadores. Y eso sí es un gran problema. Jorge, ¿levantaste? Buenas noches, doctor. Sí, de pronto quería hacer, igual que el juez lo hizo énfasis, la audiencia en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, en donde hablaba de que la medida de aseguramiento, pues, se da es en medida de que uno no obstruyan la justicia, su proceso, que el imputado constituyera un peligro para la sociedad o para las víctimas, y que resultara probable que el imputado no compareciera ante la justicia, ¿no? Pues en la exposición que usted hizo del caso, creo que se aclaró todo eso. Siempre hubo disposición por parte del investigado. Creo que voy a, a irme por el camino de mis compañeros. No veo una preparación por parte del fiscal para esa audiencia, aunque escuché una audiencia que era como el tercer fiscal que tenía el caso, pero me pareció la verdad como muy mal preparado en cuanto hablaban de los libros y efectivamente eso de que ya había pasado el año, aparte de lo que se sumaba por parte de la otra defensa junto con ustedes, que decían que pues es casi que improbable que un secretario tuviera tal vez como poder sobre un magistrado para manipular un caso. Entonces, de mi parte fue lo que más observé, la verdad, me pareció muy mal preparada la audiencia por parte del fiscal. Perfecto, perfecto. Eso es algo que se demostró. De hecho, en todas las audiencias que él desarrolló, se pudo evidenciar exactamente siempre lo mismo. No sé si es que no se preparó, no sé. Bueno, pero bueno, eso es un ejemplo claro de cómo se puede llegar a desarrollar una audiencia pública de esta naturaleza, mis queridísimos doctores. Este tipo de audiencias son muy delicadas, son muy sensibles, pero tienen un complemento muy chévere que nos va a funcionar para absolutamente todos. Fíjense que allá se estaba hablando de varios tipos penales. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos que llegar a estudiar. Pero aparte de ver los tipos penales, y es muy relevante, y era lo que yo quería que vieran más a profundidad, la situación fáctica.
porque la situación fáctica es la que les va a permitir a ustedes adecuar. Es decir, si hay tal conducta punible, no hay tal conducta punible. Yo observo que en casos como en ese, hay que tener muy en cuenta una situación. Hago énfasis mucho en la estructura del tipo penal. ¿Por qué, doctores? Porque en realidad toca determinar si existe el famoso verbo rector. Y el verbo rector es la protección al bien jurídico tutelado que se hace desde la óptica de un amplio análisis que se realiza por parte del legislador en procura de garantizar los derechos de las personas. El verbo rector no es en vano, no es en vano. Si ustedes miran una situación muy particular y es como una persona, ojo, ojo con esto, está detenida bajo un punible que vamos a observar con posterioridad, que es un cohecho, pero que ese cohecho consistía en darle dinero a otra persona. Y esa última persona pretenda ser reconocida como víctima en este proceso. Esto es lo que llamarían los tratadistas como un estado de cosas inconstitucionales. La misma fiscalía la está investigando a la señora en ese entonces, pero la misma fiscalía quiere decir que es víctima de los hechos. Y eso sí tiene un gran choque gigantesco al momento de mirar esa estructura. Queda uno medio loco, no sabe para dónde coger. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Para dónde vamos? Un segundo, por favor, muchachos. Seguimiento a los protocolos de bioseguridad. En temas de reactivación, pues digamos importante ha sido duramente golpeado, que es el sector turístico, pero ya venimos en una reactivación gradual. Para salir de esta contingencia tan grave que tuvimos, hemos venido haciendo una reapertura gradual de los diferentes sectores comerciales. Es así como en promedio tenemos una reapertura de los sectores económicos. Sin embargo, pues afectado, los operadores turísticos van en una reapertura de aproximadamente el 63%, mientras que el sector hotelero en un promedio del 54%. Pero pues básicamente el mecanismo más importante de reactivación económica en la región es la inversión por parte del Estado. Hemos recibido todo el apoyo por parte del gobierno nacional. Que tenemos de gran inversión en el municipio. Muchachos, ¿ustedes han podido acceder a la plataforma, a los videos que hemos colgado de la clase? ¿Aló? Profe, es que nosotros casi nunca utilizamos la plataforma para los videos de la clase porque nosotros los grabamos. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto, porque me están llamando acá a la universidad que había una inconsistencia con unos videos y pues es que claramente el día del examen pues yo no grabé, simplemente cuando les dije que era en qué consistía el examen, entonces eso corre todo el programa.
¿Mm? Pero voy a montar el de ayer, fue el que quedó faltando. Pues bien, doctores, me gusta que ya se van familiarizando mucho con audiencias cuando vayan a llegar al derecho procesal penal, ya van a tener un poquito más de fundamento, van a llegar un poquito más armados. Estábamos viendo ya entonces el tema de falsedades, ¿no, doctores? Sí, doctor. Zul, nosotros alcanzamos a llegar, hicimos el 286, ¿verdad? Sí, señor, si alcanzamos. Y vamos a comenzar el 287. Claudia, ¿levantaste la mano? Acá, míralo. Tú puedes poner el micrófono. Pero ahí te estamos escuchando, de todas maneras. Ay, sí, Sí, te escuchamos. está bien. Profe, bueno, es que en la audiencia, cuando se hace la audiencia preliminar, el fiscal solicita una medida de aseguramiento y el juez se la concede teniendo en cuenta el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, Penal. teniendo en cuenta los dos numerales. ¿Señor? Eso, perdón. Sí. Y bueno, estos dos numerales. El primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Y segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Bueno, entonces, ya pasado el año, el fiscal, hace una solicitud de la prórroga y mi pregunta es, ¿por qué el juez se abstiene? O sea, si era debido que se abstuviera. Y mi segunda pregunta es, ¿qué pasa después con los que, ¿cómo se dice? Con los que tenían la medida de aseguramiento? O sea, porque ahí ya estaría... Mira, primer interrogante. Fueron varias las razones por las cuales el señor juez se abstuvo de imponer por un año más la medida de aseguramiento. Primera de ellas, no se trasladaron elementos materiales probatorios. En el derecho penal hay que demostrar, y máxime en la imposición de una medida. Como yo lo proclamé ahí, dije, no hay ningún elemento y usted con qué va a resolver. Otro de los puntos importantes, un test de proporcionalidad, porque ustedes van a encontrar en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, hay varias medidas de aseguramiento. Hay unas medidas de aseguramiento que son privativas de la libertad, que son la cárcel o el lugar de residencia. Y las otras son no privativas, que son brazalete, presentarse periódicamente, observar buena conducta social y familiar, bla, bla, bla. Para poder demostrar qué tipo de medida de aseguramiento se hace necesario en el caso en particular, hay que hacer una ponderación y se llama el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad es que nos va a dar conciencia cierta, doctores. Una circunstancia que lo vamos a ver muy fácil. La Estatua de la Libertad. Vamos a ver que tiene una balanza de la justicia, doctores. Pero en esa balanza ustedes van a poner los hechos. Y en otro lado van a poner la libertad. Vamos a mirar qué tan pesados son los hechos. Porque si bien es cierto, son hechos de resorte o de importancia para el derecho penal, no quiere decir que por ese simple hecho son hechos muy pesados para poder llegar y privar la libertad en tal sentido de una locomoción total. Entonces, hay que mirar la gradualidad de esos hechos y en una consecuente ponderada
y adecuada aplicación del principio de proporcionalidad, uno va a llegar a determinar, venga, si esos hechos, ¿cómo puedo garantizar los fines constitucionales? Que el tipo se presente nada más, muestra o se reviste esa peligrosidad de verdad, se hace necesario tenerlo intramural, X o Y. Pero aparte de eso, hay una circunstancia todavía mayor que se llama la urgencia de la medida de aseguramiento. Cuando vamos a privar de la libertad, en ese artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, pues se va a hablar de la afirmación de la libertad que dice, oigan, nadie puede ser, mejor dicho, la libertad es absoluta, con excepciones, pero muy decantadas. Entonces, si nosotros vamos a mirar que la libertad es absoluta y se hace necesaria la imposición de una medida de aseguramiento, hay que hacerla en un análisis desde la urgencia también, doctores. Y la urgencia es la que nos va a decir, venga, de verdad, si se hace necesaria la imposición urgente de una medida de aseguramiento. En el caso en particular, eran unos hechos del 2012 y les impusieron medida de aseguramiento en el año 2017. ¿Era necesario imponer medida de aseguramiento? Es la primera pregunta. Si era urgente, la pregunta es no. La pregunta es sí. ¿Si era necesario o no era necesario? Ya ustedes lo van a mirar con el test de proporcionalidad, cómo lo apliquen. El hecho es que cuando no prospera una prórroga de la medida de aseguramiento, la consecuencia es sustituir por una menos lesiva, tal cual como dice el parágrafo del 307. Una no privativa o una o varias no privativas. Eso es lo que tiene que pasar ordinariamente con ellos. Si están en intramural, tienen que salir con una no privativa de la libertad y esa no privativa de la libertad la escoge el juez. Listo. En este caso se pretendió hacer, pero él dijo que no, que porque podría haber existido un menoscabo en contra de la fiscalía. No quisimos recalcar sobre el particular porque a los 2 días había una libertad por vencimiento de términos, que es un instituto jurídico que ustedes van a observar totalmente diferente al que ya hablamos. Pero aquí muy importante es qué pasó con ellos, es lo que tú preguntas. Vuelvo y repito, salieron con una libertad por vencimiento de términos, pero si no hubiese estado operando la libertad por vencimiento de términos, tendríamos que buscar una audiencia de sustitución de medida de aseguramiento, proclamando que la Fiscalía General de la Nación ya realizó lo concerniente a buscar una prórroga de la medida de aseguramiento, no lo logró porque ya estaba vencido el término, entre otras varias razones, y desde esa óptica solicitar la sustitución aplicando las no privativas. Son muchos los factores que se violentaron en dicha audiencia, que ustedes pudieron observar la clase magistral que dio ese señor juez de la República. Un juez muy estructurado. ¿Vale? Siempre uno va a encontrar criterios totalmente diferentes, totalmente diversos. Estuve en una audiencia de prórroga de medida de aseguramiento en Ibagué. No trasladaron elementos materiales probatorios. No hicieron test de proporcionalidad. Absolutamente nada hizo la Fiscalía General de la Nación. Tal cual, un conteo como lo hizo en este caso el fiscal que vimos. Hizo una tajante oposición y para el criterio de ese juez, sí se cumplió con la rigurosidad de la audiencia y prorrogó la medida de aseguramiento porque según él observó los elementos en el audio del momento en el cual el juez primigenio, el primer juez que impuso medida de aseguramiento, resuelve esa imposición haciendo un análisis de los documentos. Una carreta súper mal echada, pero así legalizaron. Yo apelé y le cubrieron la espalda del señor juez. Simplemente a ese tipo de cosas son las que uno está expuesto en el diario vivir.
cómo este juez de acá imparte una legalidad porque así está instituida la norma y el de allá a los brochazos reconoce una prórroga de la medida de aseguramiento, es algo que queda en la cabeza. Doctores, por favor analicemos el artículo 287. ¿Alguien que me regale lectura, por favor? Artículo Artículo 287. 287. Falsedad material en documento público. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Gracias. Fíjense una cosa, doctores. Resulta que volvemos al mismo escenario. Un documento que pueda servir de prueba, doctores. Documento que pueda servir de prueba. Si nosotros hacemos un análisis decantado de la ley 906 del 2004, sistema penal acusatorio, que es el sistema que más se usa en tratándose de sistemas penales, Perdón, profe, ¿me repite la ley, por favor? 906 del 2004. Gracias, profe. Para la ley 906 del 2004 existe la prueba documental. Fíjense que este tipo penal dice documento que pueda servir de prueba. Y ustedes entonces se van a tener que remitir, doctores, al artículo 424. 424 del Código Procedimiento Penal, doctores. Y allá se denomina la prueba documental. ¿Alguien me puede regalar lectura para que podamos entender el alcance de lo que es el 286 en esa falsedad y 287 que acabamos de leer? Para los efectos de este código se entiende por documentos los siguientes. Primero, los textos manuscritos, mecanografiados o impresos. Segundo, las grabaciones magnetofónicas. 3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones. 4. Grabaciones fonópticas o video. 5. Películas cinematográficas. 6. Grabaciones computacionales. 7. Mensajes de datos. 8. El telex, telefax y similares. 9. Fotografías. 10. Radiografías. 11. Ecografías. 12. Tomografías. 13. Electroencefalogramas. 14. Electrocardiogramas. 15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. Gracias. ¿Vieron el 15? El 15 habla del abanico para... Abierto. Abierto. ¿Cierto? Pero más allá, de esa circunstancia nosotros tenemos que evitar que se piense que todo objeto pueda llegar a ser un documento que sirva de prueba. Y entonces, ¿cómo lo vamos a realizar, doctores? El análisis lo vamos a hacer desde el valor probatorio del documento. Valor probatorio del documento. Que pueda servir de prueba ¿para qué? Porque no es genérico. No es genérico que pueda servir de prueba. Porque cualquier objeto puede servir de prueba para diferentes fases probatorias, por ejemplo. El que sea. Para lo que sea. Pero aquí sí tiene que ser particularmente para qué puede llegar a servir de prueba.
Doctores, en particular con ese artículo 287, fíjense que se hace una diferenciación en la consecución de la conducta punible ejercida por un particular o la consumación de la conducta punible realizada por un servidor público. Es decir, doctores, que no tenemos un sujeto activo cualificado. Y en ese orden de ideas es indeterminado, doctores. Porque puede ser o un funcionario público o un particular. ¿Listo? Que lo tengamos presente. Doctores, el 288 rápidamente y pasamos al 289, por favor, para hacer la diferenciación entre documento público y privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses. Vuelve al escenario, párate un segundo ahí. Vuelve al escenario el documento público que pueda servir de prueba. Ojo, público, documento público. Continúa. Artículo 290. La pena se aumentará, circunstancia de agravación punitiva. La pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la realización de cualesquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores que usar el documento, salvo en el evento del artículo 289 de este Código. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, la pena se incrementará en las 3/4 partes. Perfecto. Esto es una agravación punitiva para los tipos penales anteriores. Entonces, ustedes se fijan en el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, no dice documento público, no dice documento privado, sino lo va a manejar de una manera más genérica, pero siempre con el afán de seleccionar qué tipos de documentos en esas pruebas documentales. Fíjense que acá no se habla de un documento público y privado, como lo vengo diciendo. El 289 dice, es lo mismo que el 286, que el 287, con la diferenciación, el tema del público, el documento público. En un documento público, el documento privado. ¿Qué es un documento privado, doctores? El que corresponde a la persona en común. Una factura, con la factura. ¿Quién más tiene más apreciaciones? ¿El que es emitido por un privado? ¿No por una entidad pública? Bueno, por ahí va. ¿Quién más puede llegar a pensar un poco? El documento que se realiza entre dos entidades privadas. También. Es el documento que se suscribe entre dos partes, o sea, el documento público lo puede ver cualquier persona, el privado no. El que no tiene ninguna conexión con la intervención de un notario, ¿no, doctor? También, digamos que podemos hacer un conjunto de todas esas definiciones y agregarle lo siguiente. Son personas particulares, doctores, que realizan un documento, bien sea una obligación o similares. Entonces, ¿un funcionario público no puede suscribir documentos privados? Sí lo puede hacer. La gran diferencia, doctores, es que el funcionario público no está actuando en el ejercicio de sus funciones al momento de la creación del documento privado. ¿Listo? Como persona natural o como comerciante privado, siendo empleado público. Exactamente. ¿Cierto? Así es el escenario.
Pues bien, doctores, resulta que dentro de la estructura del sistema penal, el sistema penal no solo castiga o protege la falsificación de los documentos, sino que tiene una consecuencia especialísima en el evento en el que se use el documento. Ahí vamos a ver el 291. ¿Alguien me regala lectura, por favor? Uso de documento falso. El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad. Perfecto. Muchachos, ¿por qué creen ustedes que dice el tipo penal? El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso del documento público. ¿Por qué creen ustedes? Porque a uno le pueden entregar un documento a alguna entidad, pues obviamente falso, pero yo no sé de ello y así mismo puedo hacer uso. Esto tal vez se ve a veces en entidades de seguros para vehículos, donde la gente si no hace la pesquisa necesaria, pues pueden entregarle un documento falso, mostrarlo a la hora de un retén sin saber que lo que le otorgaron o un pase puede ser falso. Miren una circunstancia muy particular, doctores, que no quiero que la pasemos superficialmente. Ahorita en la lectura que realizó Zul de las circunstancias de agravación punitiva, hay algo que deberían ustedes o debieron haber decantado. Y dice, la pena se aumentará hasta la mitad para el copartícipe en la realización de cualquiera de las conductas descritas en los anteriores artículos, no, en los anteriores que usare, doctores, que usare el documento. Que usare el documento. Es decir, que nosotros podemos llegar a decir que existe una falsedad material en documento público y podemos decir a su vez agravada por el uso. ¿Vale? Y, ojo, por eso la exigencia del 291 que dice el que sin haber concurrido a la falsificación, porque resulta que en el anterior nosotros podemos llegar a decir, oiga, un momentico, ¿quién crea el documento público y quién es el que lo emplea? Y eso es lo que tenemos que analizar, doctores queridos, para el momento de calificar. Oiga, nos vamos con la agravación punitiva o simplemente hay un delito, un punible autónomo, doctores. Porque fíjense ustedes que en los artículos anteriores estábamos hablando, era simple y llanamente de una circunstancia la cual tiene que ser resuelta de manera o en el afán de encontrar responsabilidad de tipo penal en el sujeto activo, es decir, el que creó el documento. Ah, pero que cabe un determinador en la conducta, claro, que cabe un determinador. Claro que sí. Que pueden existir diferentes participaciones de otros sujetos. Puede existir. Oiga, ¿puede caber acá un interviniente, doctores, en la comisión de esta conducta?
Sí, doctor, los llamados coyotes, ¿no? Puede ser. Por ejemplo. Ujú. Puede ser un interviniente. Y un cómplice. ¿Qué es un cómplice, doctores? El que conociendo del delito no denuncia nada. No. ¿Aquel que coopera? ¿Cómo así coopera? Y pues que estaría como ayudando pues para que o sea, para poder delinquir. Ok. Fíjense que se hace necesario llegar a hacer un estudio, un recorderis, doctores, de lo que ustedes vieron allá en penal general. Y de punto a estas circunstancias sí requiero que miremos los partícipes, miremos el artículo, creo que es el 30 del Código Penal, ¿me pueden ayudar a verificar? Sí, doctor, los partícipes. Ok. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determina a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concominante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Al interveniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Listo. Perfecto. Gracias. Ahí estábamos hablando que tiene cabida el cómplice. En el artículo anterior, que es el 29, estamos hablando de los autores, doctores. Autores. Está el autor, coautor. Nosotros vamos a ver que son partícipes el determinador y el cómplice. Nosotros, ¿por qué tenemos que decir que partícipes? Porque si nosotros podemos llegar a observar decantada la norma, vamos a decir, la persona que ejecuta materialmente la conducta es el conocido autor material. ¿El determinador quién es, doctores? El que ejecuta la conducta, el que ejecuta el acto como tal. No, ese es El actor intelectual. Ah, el actor intelectual. el autor intelectual no existe. Bueno, pero para este caso es el determinador, o sea, el que pone la plata para que cometan el ilícito. Ah, pero mire cómo lo El que tenemos que planea. decir. El que comete el hecho directo. El que determina a otro para cometer una conducta. Y eso significa el que planea, el que idea, la idea criminal. ¿Vale? Doctores, ¿y ustedes recuerdan los concursos de conductas punibles? Artículo 31. Rápidamente, doctores, para hacer un recorderis de esta circunstancia. En 30 minuticos, bueno, digamos que en 40. Reunámonos rápido en los grupitos y vamos a trabajar este punto que quiero que quede claro, doctores, porque estoy viendo que se nos olvidó el penal general, para poder continuar analizando estas conductas, porque quiero ponerles un ejemplo que lo analicemos. Pero para que lleguemos a ese punto rápido, en los grupos, organicémonos rapidito, en 40 minutos vuelvo y repito. Vamos a mirar, vamos a construir unos hechos sencillos, doctores, en los cuales participe un autor material, un determinador
y un interviniente, doctores. Pero que a su vez, doctores, exista concurso de conductas punibles. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? De cara a la falsedad en documentos públicos, miremos cómo podemos llegar a hacer un concurso de delitos simple y llanamente en ese capítulo tercero, doctores, para ver cómo estamos viendo. Nos vemos a las 7:40. Dejo esto prendido, por favor, empiecen a mirar. Tipsitos, artículo 29, 30 y 31, doctores. ¿Listo? El Código Penal. Y obviamente, sin lugar a duda, 286 y siguientes, para que miremos. No hemos llegado todavía a la destrucción, supresión, destrucción, todas esas destrucciones, falsedad para obtener prueba y demás, falsedad personal inclusive, pero podemos usarlo. Entonces, invéntese la historia rápida, no es una historia, no tiene mucho tiempo, pero le vamos a meter, cometió un concurso homogéneo, un concurso heterogéneo, sucesivo, bueno, lo que ustedes ya vieron en ese penal general, pero es que quiero que recalquemos. Y vamos a mirar, oiga, en ese mismo capítulo pueden existir concursos, invéntese el hecho rapidito. Si quieren, ver el escenario de una notaría donde el auxiliar de la notaría estaba falsificando las escrituras públicas. No, hay 10.000 maneras para que puedan llegar a determinar esa circunstancia. Ya nos vemos, doctores. Estoy acá pendiente de ustedes. El que tenga alguna duda, me escribe si quieren al chat personal o por este chat. Lo que quieran. Únanse, por favor. Quiero que reforcemos ese punto. ¿Vale? 29, 30 y 31 son los que les van a servir. Y 286 en adelante al 289. ¿Listo? Sí. Revisen eso, por favor, porque quiero que quede bien claro.
un ejemplo está en el chat que acabo de poner. Me acabo de inventar ese ejemplo para que tengan una guía.
Con la salvedad ahí, doctores, de lo que estábamos viendo, de el ejecutor acá es el autor material, acordemos del determinador y el cómplice. Esas son las salvedades, ¿listo?
You have the one. Me gusta derecho, pero yo dice como ¿Cómo van, muchachos? Enredados, profe. Vamos. Ahí vamos, pero bien. Armando la... profe, vamos muy bien. Bueno, la gracia es que podamos comprender esto a cabalidad porque vamos a mirar, siempre van a haber concursos de personas y concursos de delitos. Entonces, Yo creo que tengo un ejemplo. dímelo, a ver. Bueno, el dueño de una compañía ordena al representante legal, bueno, eso se puede presentar en las licitaciones públicas. Ujú. Entonces, el dueño de una compañía ordena al representante legal que presente la licitación a sabiendas de que ésta está sancionada por una superintendencia.
Ambos, el socio y el representante legal, acuerdan adulterar la certificación para poder presentarse y ordenan a la profesional de licitaciones que carguen los documentos al SECOP y presenten la licitación, saliendo adjudicatarios, o sea, ganadores. Sí. En este caso, el interviniente sería la chica comercial. Sí. El determinante, el Determinador. dueño de la compañía. Sí. El determinador, perdón. Y el autor, el representante legal. Autor material. Vas perfecto. Solo a eso, súmale un delito más. Por el momento. Bueno, yo había sacado en este ejemplo, por encima se puede evidenciar que hay fraude procesal, falsedad en documento público. Podríamos hablar también de, bueno, eso ya lo deduje ahora, de una coacción sobre la comercial. Ese ya entraría ella a... Pero, ojo, porque si tú la vas a poner, la estás poniendo ahí como víctima, entonces ya no le puedes atribuir una conducta dolosa en calidad de interviniente. Pero vas bien, o sea, muy bien estructurado el tema. ¿Listo? Y podría presentarse presentarse el concierto para delinquir si en vez del dueño del abogado no fuesen ellos dos, sino fuesen dos empresas y formaran una unión temporal. Entonces, yo creo Ojo, que... aquí hay otra circunstancia muy particular de cara al concierto para delinquir. Concierto para delinquir, fíjense que ustedes cuando miran la determinación, cuando miran la definición de coautor, para que sean coautores, tiene que existir división de funciones. División de funciones. Y cuando nosotros vamos a analizar el concierto para delinquir, también tiene que existir división de funciones. La diferencia entre uno y lo otro es que esto es una categoría dogmática y lo otro es una conducta penal, con un bien jurídico tutelado protegido. Listo. ¿Cuál es la gran diferencia tajante entre mirar una coautoría o mirar un concierto para delinquir? Simple y llanamente porque el concierto para delinquir es con la finalidad de cometer varios delitos. Ah, ok. ¿Listo? Pueden ser de la misma especie. ¿Listo? Listo, vale, profe. Profe. Dímelo. El de nosotros está así, caso de estudio. El señor Fulanito es comerciante y necesita que le sean autorizados unos cupos de compra con la empresa del Finito Limitada. Para esto, su contador le sugiere modificar los estados financieros, inflando los valores a fin de lograr una mayor capacidad de crédito. El contador da fe de unos estados financieros aumentados en un 350% y con esto se logra que se realice un cupo más alto. Adicional a esto, para la visita empresarial, el contador consigue prestada la oficina de otro cliente y la hace pasar como la de el comerciante Fulanito. Pasados 3 meses, el señor Fulanito desaparece robándose la mercancía que se le había entregado, la cual asciende a más de 150 millones de pesos. Importante aclarar que sin los estados financieros adulterados, el cupo otorgado habría sido solo de 30 millones de pesos. Bien. Tenemos... Hay que trabajar un poquito más lo de que pide prestada la empresa. Ojo, ¿por qué? Pedirle prestada la oficina, uno le sumaría ahí que presta la oficina con el conocimiento de la ilicitud. ¿Listo? Ojo con eso. Ah, o sin el conocimiento, ok. ¿Listo? Ok, profe. Yo tengo otro caso, profe. Doctor, nosotros tenemos algo ya Yo tengo el planteado. caso, profesor. Esperen. Que no ha terminado el compañero. Jason, continúa. Gracias, profe. Nosotros tenemos que el ejecutor o autor material es Fulanito, pero nosotros le metimos, profe, la coautoría con el contador. ¿Por qué? Pues porque el contador le sugiere y además porque cuando usted hace unos balances lo firma el contador y el representante legal. Entonces, digamos que los dos firmaron eso. ¿Sí? Como determinador de todo modo metimos al contador porque finalmente él es el que dice, venga, ¿por qué no sube? El mismo caso les pone. El contador le sugiere modificar los estados financieros, entonces también lo pusimos como determinador. En las conductas punibles para Fulanito pusimos estafa y falsedad en documento privado al artículo 289 del Código Penal. Y para el contador, bueno, la estafa de Fulanito consiste en irse y robarse las cosas, la mercancía. Y para el contador le damos puesto también falsedad en documento privado,
bueno, no sabemos si privado porque se supone que el contador da fe pública, pero pues este era un documento que se presentaba entre dos privados. Lo dejamos como falsedad en documento privado. Y digamos que en el caso nosotros cuando lo formulamos, el tema de la oficina era que él le pedía a la oficina prestar a otro cliente, pero no le decía que era para poner a una persona que figurara como si esa fuera su oficina. Entonces también le hemos metido ahí como estafa. Y el concurso le pusimos estafa en concurso heterogéneo con falsedad en documento privado. Perfecto. Bien, bien manejado. Bien, bien, bien. Estamos ya Gracias. estructurados. Muchachos, se nos hace un poquito tarde. ¿Les parece si mañana arrancamos con todas las exposiciones? Arrancamos con Giovanni. ¿Les parece, muchachos? Perfecto. Listo. Pero me Listo, gusta profe. que la están cogiendo rapidito. Bien, muchachos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Vale, profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Ah, chévere. Pero mi amor, ya comienza la otra clase de vida, ¿no llama lista? No diga. Pero si no llama lista a comenzar, pues voy a una tarea y lloro. Entonces, pues yo qué hago. Yo me ponía a sacar carro, me embuseta. Eso me la vuelta, por pegar en carro. Pero, me están escuchando.